con este último grupo de fármacos que son, a ver, desde el punto de vista terapéutico, son de actividad dudosa, no son muy confiables, podríamos decir, en términos de la corrección de las arritmias. Indudablemente, este grupo, o sea, estos fármacos como la propafenona y la fluoxetina pertenecen a este grupo 1C y que, al igual que los anteriores grupos, o sea, el grupo 1A, 1B, son bloqueantes de los canales de sodio. Por lo tanto, va a verse afectada siempre la fase de despolarización, pero no va a alterar mucho el electrocardiograma también, como lo han hecho los otros grupos, y hay una alteración. Nos vamos a meter, aquí tengo un cuadro interesante sobre las arritmias en esta diapositiva. Es bueno saber las arritmias. No tenemos arritmias supraventriculares, hay bradiarritmias supraventriculares, bradicardia sinusal, ritmo de la unión. Estos sectores supraventriculares, las capas respiratorias y todas las taquicardias, o sea, las taquiarritmias. Aquí hay bradiarritmias y aquí hay taquiarritmias. Normalmente, la mayor parte de las patologías cardíacas están centradas en las taquiarritmias. Eso no quiere decir que no haya bradiarritmias, sí hay bradiarritmias. Muy importante conocer que existen esas posibilidades, ¿no? Eso un poquito para que tengamos en cuenta que no siempre, ¿no es verdad? Todo lo que se trate de arritmia está relacionado con el aumento de la frecuencia cardíaca, no siempre es así. También con la disminución puede haber, digamos, grupos de enfermedades que puedan provocar, digamos, arritmias también, pero sin el incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, ustedes pueden ver que hay un mayor volumen de taquiarritmia, aumento de la frecuencia con respecto a la disminución de la frecuencia cardíaca. Eso simplemente es para que tengamos presente ese aspecto. Seguramente cuando ya les toque hacer cardiología, pues van a ver un poco más profundamente cada uno de esos problemas y lógicamente lo podrán relacionar con lo que se habla un poco aquí con respecto al tratamiento de las diferentes áreas. Muy bien. Entonces esa es la clasificación no completa, porque ustedes ven que aquí hay el 2, o sea, falta el 1. Ya, en términos de abordaciones de funcionamiento cardíaco, pero es bueno conocer un poquito acerca de eso, aunque no es la materia adecuada de la farmacología para hablar de eso. Entonces, recuerden que los del grupo 1A, 1B están bloqueando los canales de sodio, los del grupo C no escapan de ese problema. Entonces presenta una elevada afinidad por el estado activo. Recuerden que los del 1B están, o sea, si me refiero al primer fármaco que vimos del grupo 1B, la lidocaína, tiene una gran afinidad por el estado inactivo, aquí por el estado activo del canal de sodio. Entonces, recuerden que existen 3 estadios de ese canal: activo, inactivo y reposo. 3 estadios del
sodio es importante. En este caso vamos a hablar sobre el estado activo del cannabis. Entonces, van a prolongar marcadamente su reactivación, siendo los fármacos del grupo 1 que más deprimen, la verdad, el ingreso del sodio y por lo tanto los de mayor depresión de la excitabilidad y conducción intracardíaca, así como hay una mayor incidencia de los efectos arritmogénicos. Entonces, de manera normal, eso ya hemos establecido, tenemos un potencial de acción, donde aquí tenemos nuevamente la fase 0, que significa ingreso del sodio. Esto de aquí es una pequeña salida del potasio, esto es fase 1. Aquí, sobre todo, no es que sea lo único, pero lo más importante es el ingreso del calcio. Entonces, esta es fase 2. Aquí tenemos salida del potasio, ¿no? Entonces, esta es fase 3. Y aquí es la bomba sodio-potasio que te hace, sodio-potasio que te hace. Ya esto es fase 4, ¿no? Ya ahí están en todas las fases. Y cuando nos referimos a la fase 0, entonces nosotros podemos tener 3 estadios. Número 1, digamos, activo, podemos tener un número 2 inactivo y número 3 en reposo. Entonces esos son los estadios del cual estamos hablando del activo, que está permitiendo el ingreso del sodio. Entonces, eso es importante para hacer una diferencia, por ejemplo, con los del grupo 1B, los del 1C, que estamos hablando hoy, que toca, estaría aquí, ¿no? El estado inactivo estaría, digamos, del grupo B. Pero seguro que hemos visto en la pasada clase. Eso para establecer una diferencia, pero todo únicamente en relación al sodio. Todos los del grupo 1, sin mencionarse A, B o C, todos actúan sobre los canales de sodio. Ahora, ¿existen diferencias entre cada clase? Sí. Entonces, esto es un resumen. Siempre es bueno tener un resumen porque eso colabora mucho en el aprendizaje y en el estudio. Aquí tenemos todo lo que ocurre con estos fármacos. Entonces, ustedes pueden ver antiarrítmicos de la clase 1C, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Disminuye fuertemente la velocidad de despolarización. ¿Cuál es la despolarización? Esta onda de aquí, ¿no ve? Cuando está entrando el sodio, se está produciendo la despolarización. Y en segundo lugar, va a haber una disminución también de la conducción, o sea, una vez que se generó potencial de acción a nivel del nódulo sinusal, la corriente se distribuye por las aurículas y luego pasa al nódulo auriculoventricular, y de este es ahí donde se va a realizar el retraso para que cuando las aurículas se contraigan y hagan sístole, entonces los ventrículos hagan diástole y funcionen de esta manera el corazón, no así. No los dos en conjunto. Ese retraso permite que si estas están en síntole, esto tiene que estar en diástole. Entonces así funciona el corazón en relación auriculares y ventrículos. Entonces no altera el potencial de acción ni el PD efectivo, o sea, el espacio PD del electrocardiograma clase 1 más potente, índice de seguridad dudable.
Y entonces aquí nosotros estamos viendo, ¿no es verdad?, la fase 0, donde va a ingresar el sodio. Recuerden que esta parte de este dibujito, que es un potencial de acción, todo esto es líquido extracelular. Todo lo que está aquí adentro es líquido intracelular. Entonces, del extracelular entra el sodio para generar esta curva negra, digamos, que sería lo normal, que he dibujado ahí. Pero si nosotros le ponemos un obstáculo al canal de sodio activo, entonces se va a inclinar porque va a haber una dificultad del ingreso del sodio y entonces tenemos esta curva puntillada, la verdad que nos está mostrando la actividad. Pero fíjense que, por ejemplo, los del grupo A, esta meseta que es producida por el calcio marino se pasa, queda fuera de la curva negra, y entonces incrementa el periodo refractario efectivo. Aquí no va a ocurrir eso, no hay un incremento de esa actividad, más está centrada en la actividad sobre los canales de sodio, y en este caso, volvemos a repetir, para establecer la diferencia, tiene una acción sobre el estado activo, si se quiere, del canal de sodio. Entonces, esto es un buen resumen, ¿no? Para repasar, ¿para qué vamos a estar leyendo tanto si ahí está todo lo que en realidad hacen estos fármacos? Como acabo de mencionar, vamos a ver el día de hoy dos fármacos, la propafenona y la lecaimida, que pertenecen, digamos, a este grupo 1C. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, propafenona, aquí también. Esta es la estructura química de la propafenona, que pertenece, es uno de los fármacos más importantes de este grupo. Entonces, este fármaco no solo inhibe el ingreso del sodio, que pertenece obviamente al grupo 1, el canal de sodio, sino que también es capaz de inhibir esas corrientes de salida del potasio. Ahora, recuerden que en la clasificación de Baumann y Williams hay el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. El grupo 1 son los bloqueantes del sodio, el grupo 2 son los beta-bloqueantes, el grupo 3 son los bloqueantes del potasio, aunque el representante más importante de ese grupo, sin lugar a dudas, es la amiodarona. Pero esa amiodarona, vuelvo a repetir, cuando veamos ya en la clase, bloquea todos los canales, pero bueno, pertenece a este grupo, por eso dice grupo 3. ¿No? También el ingreso del calcio, que pertenecen al grupo 4, donde tenemos dos fármacos importantes, el verapamilo y el diltiazem, y bloquea además los receptores beta-1 adrenérgicos, que pertenecen al grupo 2. Como pueden ver, no necesariamente la participación de un fármaco hace una sola cosa. Lo que debería de ser para que pertenezca a este grupo de manera entera es solamente bloquear esto. Pero al final de cuentas, vean, este es grupo 1, este es grupo 2, este es grupo 3 y este es grupo 4. O sea, todos los grupos afectan en línea general. Entonces tiene que tener una repercusión importante por su acción bloqueadora, ¿no? Así que sea exclusivo de bloquear los canales de sodio no es cierto, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, tiene, digamos, una actividad similar a otros bloqueantes de otros grupos. Bueno, pero ahí tenemos la propafenona en términos de su actividad, así que no es exclusiva del ingreso, pero lo que hay que acordarse que es importante, creo yo, la verdad, el saber que afecta el ingreso del sodio
en en su estado activo del canal. Ya. Por sus acciones inhibidoras, entonces el ingreso del sodio y el ingreso del calcio. Calcio, grupo 4, beta bloqueantes. Entonces, grupo 2, ¿no? La propafenona disminuye la frecuencia sinusal. O sea, si disminuye, ni se les ocurra dar, por ejemplo, bradicardias, no puede hacer eso, pero en taquicardias, o sea, taquiarritmias, entonces sí, suprime el automatismo del sistema His-Purkinje. Recuerden que este haz de His es el tercer marcapaso de nuestro corazón. Primero el nódulo sinusal, segundo el aurículo ventricular y el haz de His. El automatismo anormal y la actividad desencadenada por potenciales tempranos o tardíos que puede generar, no es verdad, la musculatura esquelética, la musculatura cardíaca, tanto auricular como ventricular. Entonces eso es lo que va a ocurrir con la presencia de la propafenona cuando se administra en nuestro organismo, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Pero volvemos a mirar los diferentes, digamos, grupos o clases, la clase 1A, 1B o 1C. Entonces, aquí hemos visto la quinidina, la dispiramida, la procainamida, la clase 1 de la lidocaína, siletina, tocainida, la clase 1C, flecainida, propafenona, estamos viendo esto, vamos a ver luego la flecainida. Entonces, cuando vemos sodio, todos tienen el sodio, vean ahí, y todo se está bloqueando. Por ejemplo, esto bloqueaba sobre todo la lidocaína tenía una actividad sobre los canales inactivos de sodio. Aquí tenemos la actividad sobre los canales activos de sodio. Por eso es que es muy inclinado el potencial de acción, porque si es activo, entonces quiere decir que se está afectando directamente el potencial de acción normal, que sería este amarillo, y con el fármaco ya se ve inclinado. Sin embargo, la repolarización por su afectación sobre los canales de potasio casi se mantiene dentro de la normalidad. Y no hay, como en este grupo, un aumento del periodo refractario, porque si tomamos en cuenta el puntillado fucsia y comparamos este periodo refractario efectivo con este es mucho más amplio. Entonces hay un aumento del periodo refractario ahí en ese grupo, ¿no? Para ver algunas diferencias. Bueno, entonces a concentraciones terapéuticas la propafenona inhibe, digamos, la capacidad de ingreso del sodio y deprime la excitabilidad y la velocidad de conducción intraauricular, intraventricular, siendo su acción más marcada a la altura del sistema His-Purkinje. Por lo tanto, si estamos hablando del sistema His-Purkinje, ¿dónde se encuentra ese marcapaso? En el ventrículo. Y cuando se afecta el ventrículo, ¿qué tiene que afectarse? El complejo QRS. Recuerden ustedes, eso les digo que recuerden, no que hayan llevado cardiología, pero sí lo han hecho en fisiología. Y entonces cuando vemos en fisiología, por lo menos el electrocardiograma normal, entonces tenemos la onda T, que es una onda positiva, es una onda de despolarización de las aurículas. Luego tenemos el complejo QRS, aquí tenemos Q, aquí tenemos R y aquí tenemos S. Entonces luego va a venir esto así y tenemos una onda positiva que corresponde a la onda T o la despolarización. ¿Qué es esto de aquí? Esto es ventrículo, ¿no? Esto es aurícula, esto es ventrículo y esto también es ventrículo. Entonces este complejo, si nosotros estamos observando que hay una actividad marcada a la altura del sistema
Purkinje, entonces va a ensanchar el complejo QRS. Si este es un complejo QRS normal, entonces nosotros vamos a tener este complejo QRS. Bueno, estoy exagerando, así ensanchado. Ya no va a ser de la misma forma porque está interviniendo en esa onda de manera, digamos, muy clara, ¿no? Ya aquí tenemos el electrocardiograma, ¿no, verdad? Ustedes pueden ver, ahí está la onda T, el complejo QRS y la onda T, ¿no, verdad? Entonces, el efecto sobre este complejo, miren cómo se ensanchó, ¿no? Se hace mucho más amplio, esto está normal y esto está normal. Entonces, QRS afectado cuando se afecta el sistema Purkinje, ¿no? Entonces, están afectando mucho la velocidad de conducción a ese nivel, sobre todo. Entonces, tiene que ensancharse cuando se hace el registro del electrocardiograma. Muy bien, eso es lo que vamos a tener. Ya, a nivel ventricular, entonces acorta la duración del potencial de acción, el periodo refractario de la vida del Purkinje, pero si apenas altera estos parámetros en las fibras musculares ventriculares, el resultado es una mayor disparidad entre la recuperación y la excitabilidad entre las fibras adyacentes, lo que facilita la aparición de arritmias por la entrada. Fíjense ustedes aquí en este caso, en esta parte de la diapositiva, nos está diciendo que pese a que el fármaco propafenona, que pertenece al grupo 1C, es un antiarrítmico, pero por su actividad sobre el sistema Purkinje puede generar o facilitar la aparición de arritmias por la entrada, sobre todo a nivel ventricular. Eso puede llegar a producir el uso de medicamentos. Estos efectos contrapuestos, o sea, si un antiarrítmico produce arritmia, es una actividad contrapuesta sobre la duración del potencial de acción, explica por qué si apenas modifica el intervalo constante del electrocardiograma, por lo que la prolongación del intervalo PC sería, digamos, consecuencia de la marcada prolongación del complejo QRS que estos fármacos producen. Esta es la prolongación de la onda QRS. No es tan normal, lo normal tiene un tiempo, pero este tiene mayor tiempo por el ensanchamiento que va a producir en ese complejo QRS. Eso hace la propafenona. Entonces, también deprime la velocidad de conducción, prolonga el intervalo PR del electrocardiograma. PR, entonces, es desde el inicio de la despolarización auricular hasta el inicio de la onda llamada QRS. Entonces, ese espacio de tiempo se altera y prolonga el periodo refractario del nódulo auriculoventricular. No está hablando de la musculatura, está hablando del nódulo auriculoventricular, que es obviamente el segundo marcapaso que tenemos, que se encuentra entre las aurículas y los ventrículos, y de las vías accesorias auriculoventriculares, siendo útil para controlar la frecuencia ventricular si existen taquicardias supraventriculares de la unión auriculoventricular. Entonces, si nosotros observamos este corazón, entonces vamos a tener aquí las aurículas, porque esto sería, por decir una cosa, la vena cava superior. Entonces esto es la parte auricular y aquí estarían las válvulas. Para ubicarnos un poquito, este es el tabique interventricular, y entonces el nódulo auriculoventricular estaría aquí y el ardequín aquí, ¿no? Para ver cómo se van produciendo las diferentes ondas. Y si uno ve cómo se enmarca, esto es la onda P, que corresponde a la despolarización auricular. Este sería el espacio PR del
electrocardiograma se ve ensanchado, o sea, alargado, el complejo puede ser ensanchado y obviamente, digamos, ya la repolarización que nos está mostrando esta parte de la onda T. Eso en términos del electrocardiograma. ¿No? Bueno, muy bien. A dosis altas, eso ocurriese, la inhibición de la corriente del ingreso de sodio puede llegar a bloquear la conducción del impulso cardíaco, facilitándose la reentrada del impulso cardíaco. Este efecto lleva a una mayor disparidad de la recuperación de la excitabilidad ventricular. Explica por qué los antiarrítmicos del grupo 1C son los que mayor incidencia de efectos arritmogénicos presentes. Entonces, sigo insistiendo, y también lo que ya se expresaba en la diapositiva, si estoy estudiando medicamentos antiarrítmicos, pero además provocan arritmia, sería una contradicción, si se quiere, no es verdad, ese hecho. Por un lado compone, por otro lado descompone. Pero eso siempre va a ocurrir, porque aquí la diapositiva dice a dosis altas, no está diciendo a dosis normales. Entonces, el hecho, por eso es bueno que el paciente llegue a entender. Ustedes se van a terminar entendiendo porque pasan clases. Los medicamentos, cuando el médico da una dosis de algo, tiene que respetar el paciente. Los hombres son los que menos respetan eso, así que tengan mucho cuidado con el sexo masculino. Bueno, es una forma de decir de manera global, cada persona no deja de ser un individuo. Pero la gente cree que tomándose 2, 3, digamos, en el mismo horario, para mejorar. No es cierto eso. Eso ya está estudiado, no es para que le estén dando cada rato. Entonces los hombres dicen, no, yo tengo que trabajar y me tomo más. No se trata de eso. Eso hay que hacerles entender siempre, que respete los horarios que va a tomar para que no haya un acúmulo ni una sobredosis. Y el hecho de tomar más no significa que se vaya a curar, eso no va a ocurrir. Y para todo, no es un mensaje solamente por el problema cardiológico, ¿no? Pueden hacer la especialidad que ustedes quieran hacer, siempre va a ser una recomendación, pero que el paciente respete lo que el médico le está diciendo. Entonces se supone que es el que sabe bien eso, ¿verdad? Entonces el paciente con función ventricular normal, su administración oral apenas modifica la contractilidad ventricular. O sea, pero eso está hablando obviamente con una dosis, no con cosas seguidas, porque estamos hablando de una persona que tiene un funcionamiento cardíaco normal, no va a modificar mucho. La resistencia vascular es periférica, la presión arterial o el volumen minuto no se va a modificar en esos pacientes que tienen una función ventricular normal, ¿no? Eso también es muy importante tener presente, que no es un fármaco demasiado agresivo también. Bueno, sin embargo, por vía intravenosa, y peor si se aplica de manera rápida o en paciente con insuficiencia cardíaca previa, producen una clara depresión de la contractilidad y de la fracción de eyección ventricular, acentuando o desencadenando un cuadro de insuficiencia cardíaca. Entonces, si aquí estamos hablando de insuficiencia cardíaca, no es conveniente el uso de ello porque va a desencadenar el mismo producto, ¿no es verdad? Una insuficiencia cardíaca, y entonces empeorará o matará de una vez al paciente. Entonces ahí hay que tener cuidado. Ya, características farmacocinéticas ahora es importante llegar a saber. Siempre cuando existen problemas, la vía oral no deja de ser el eslabón más importante porque nadie se va a estar pinchando cada rato. Ya, se absorbe bien por vía oral, pero su biodisponibilidad es baja. Dosis dependiente, fíjense, apenas un 5 a un 30%, lo que quiere decir que el fármaco se desecha en su mayor proporción, ya sea por un proceso de metabolización que puede ser
a nivel de la luz del intestino o en el hígado. Eso se denomina efecto del primer paso hepático. En este caso, la metabolización es importante, o sea, no afecta mucho la absorción, pero sí, cuando llega al hígado por la vía porta, entonces se metaboliza rápidamente. Su acción aparece al cabo de 30 minutos y alcanza su efecto máximo al cabo de 2 a 4 horas y se prolonga durante 8 horas. Lo que esto también es importante tener en consideración por el hecho de la siguiente administración, que pueden ser 2 veces al día o 3 veces al día por la durabilidad del fármaco en el organismo. Aunque hay una intensa metabolización por vía intravenosa, su efecto es inmediato y se prolonga durante 2 horas. La unión con las proteínas plasmáticas, recuerden que el fármaco unido a las proteínas plasmáticas carece de acción, pero como son uniones lábiles, entonces se prende, se destruye rápidamente. Y se une a la alfa-1 con proteína ácida y se distribuye ampliamente, biotransformándose el 99% en diversos metabolitos. Dentro de los más importantes estaría la 5-hidroxipropafenona, que es más potente que la misma propafenona para inhibir el ingreso del sodio, y otros metabolitos se eliminan conjugados por vía férrea. Entonces, 2 cosas nos permite también ver en esta diapositiva. El uno es la metabolización hepática. Entonces, ¿por qué es importante? Porque una persona puede tener problemas de arritmia cardíaca. Cuando el fármaco se metaboliza así intensamente en el hígado y además presenta una hepatitis, hay que tener mucho cuidado. Y si la eliminación es exclusivamente renal, habrá que tener en cuenta también en los pacientes que presentan, además de las arritmias, una insuficiencia renal. Bueno, la sensibilidad aumenta durante el tratamiento, lo que sugiere que el sistema de biotransformación hepática se satura. Es decir, los procesos de metabolización llegan a su máxima capacidad metabólica, ya no puede metabolizar más, entonces se acumula el fármaco. Entonces eso es lo que está diciendo cuando hay una biotransformación que se satura, ¿no? Y existen importantes diferencias individuales en la velocidad de biotransformación del citocromo P450 de la familia 2B6. Recuerden que la mayor parte de los fármacos son metabolizados por la familia 3A. Pero en este caso, como ustedes pueden ver, no hay una diferencia con la mayor parte de los fármacos que usan la familia 2, no la 3. Solamente 3 familias generan la metabolización de los fármacos, la 1, la 2 y la 3. Ahora, de las subfamilias hay muchas y de las isoformas también. Bueno, en los metabolizadores rápidos, el 90% de la población, su seguridad es de 5 a 6 horas. Y en los lentos, como no metabolizan tan rápido, tiene que durar más, de 15 a 17 horas. Esta diferencia explica la pobre relación existente entre la dosis y la respuesta terapéutica. Normalmente, la mayor parte de los fármacos, esa relación dosis-respuesta está ¿cómo puedo decir?, muy unida en su actividad. Pero en este caso, no necesariamente eso es así. Entonces, por eso habla, estas diferencias explican la pobre relación existente entre la dosis que usted da y la respuesta terapéutica. Entonces, no es lo común. Lo común sería que la dosis siempre esté en relación a la respuesta farmacológica. Ya las reacciones adversas durante el tratamiento pueden ser reacciones de orden digestivo, por ejemplo, anorexia, náusea, sensación de plenitud, sabor metálico,
e ictericia colectásica. Por ejemplo, esa ictericia colectásica es una afección hepática que puede influir de forma muy importante también en la metabolización de los fármacos. No es similar a la hepatitis, pero en términos de la función hepática, la colestasis intrahepática o la ictericia intrahepática no deja de ser importante. Entonces hay que tener en cuenta la afección también que puede llegar a producir a nivel del hígado. Y dentro de las neurológicas vamos a tener mareo, temblor, nerviosismo, inestabilidad motora, parestesia, visión borrosa, aunque las más graves son las cardiovasculares, ¿no? Caracterizadas por depresión de la contractilidad, hipotensión, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares, intraventriculares, y también puede generar taquiarritmias ventriculares. Ya hemos visto que esa contradicción existente entre su actividad antiarrítmica y la generación de arritmias por parte de este fármaco, que son dos cuestiones opuestas, pero que pueden estar inmersas dentro de la actividad farmacológica de la propafenona. Bien. Entonces, sus acciones proarrítmicas aparecen entre el 5 al 15% de los pacientes y son más frecuentes en aquellos con insuficiencia cardíaca, también en los pacientes que tienen el síndrome de Puter largo, trastornos previos a la conducción intraventricular, los problemas de isquemia, por ejemplo, aparte de los infartos de miocardio o cardiopatías estructurales. Es decir, en aquellos pacientes que más necesitan del tratamiento antiarrítmico, este medicamento provoca más problemas. Por eso, ya dijimos desde el principio que dentro de los fármacos que corresponden al grupo 1, entonces estos son los fármacos que más problemas ocasionan, o sea, de actividad arritmogénica dudosa. Entonces, no es conveniente casi el uso de los fármacos de este grupo. Se prefieren los del grupo 1A o 1B en todo caso. Ya la propafenona está contraindicada en pacientes con hipotensión, shock cardiogénico, enfermedad del seno, bradicardia e insuficiencia cardíaca, o bloqueos auriculoventriculares o intraventriculares, a menos que se haya implantado un marcapaso para mantener la frecuencia ventricular. Entonces, no arriesgarse en su uso en las personas que tengan problemas, por ejemplo, de bloqueos auriculoventriculares, si no tienen marcapaso. Si tienen marcapaso, podría usarse con mucha precaución. Sería una contraindicación relativa, no absoluta, pero el que no tiene marcapaso, sí, mejor no usar. Sería una contraindicación, digamos, absoluta en ese sentido, ¿no? Bien, seguimos con las contraindicaciones. La propafenona, por su acción beta-bloqueante, ya hemos visto que tiene acciones muy parecidas a casi prácticamente a todos los grupos de la clasificación de Baumann y Witten. Podría estar contraindicada en metabolizadores lentos asmáticos, ¿no? Recuerden que estos beta bloqueantes están contraindicados en dos patologías. Recuerden ustedes eso. ¿En qué patología? El asma bronquial y la diabetes. Recuerden que eso vimos cuando hablamos en la clase de hipertensión de los beta bloqueantes. O sea, me estoy refiriendo al propanolol, metoprolol, después atenolol, cardiovidol, etcétera, etcétera. Todos los fármacos que pertenecen al grupo de los beta-bloqueantes, que además tienen una clasificación dependiendo
de si son selectivos o no selectivos. La disopiramida, el verapamilo, ya hemos visto verapamilo y el vitacen en betabloqueantes, bloqueantes de los canales de calcio, y aumenta la incidencia de bradicardia, bloqueo auriculoventricular e insuficiencia cardíaca. Recuerden que estos fármacos son antagonistas o bloqueantes de calcio. ¿Ya? Su asociación con antiarrítmicos del grupo 1A aumenta la incidencia de arritmias cardíacas. Cuando estamos hablando del grupo A, entonces, primero que vimos, vamos a ver la quinidina, y después hemos visto la modificación de la anestesia y colocar cocaína para transformarlo en cocaína. Aumenta la incidencia de arritmias cardíacas, y con la digoxina, que lo hemos visto ese fármaco también, en la insuficiencia cardíaca, la incidencia de bradicardia y el bloqueo auriculoventricular. La propafenona aumenta los niveles plasmáticos también de anticoagulantes orales. Los cumarínicos, por ejemplo, la digoxina, metoprolol, mientras que la cimetidina, que es un antagonista de los receptores histaminérgicos 2 en el estómago para el tratamiento de la úlcera, aumenta los niveles de propafenona. Entonces, tendría que cambiar esta cimetidina por inhibidores de la bomba de protones para que funcione de mejor manera. Entonces, bueno, resumen, ¿no? Esto ya está en una sola diapositiva, todo. La propafenona, ¿qué hace? Entonces, su mecanismo de acción, bloquea los canales de sodio, potasio, calcio. Tiene propiedades bloqueantes beta, lo que ocurre con el propranolol, atenolol, que son beta bloqueantes. Disminuye la velocidad de conducción en aurículas y en el prolonga entonces el espacio PR y el ensanchamiento de QRS. Útil para la fibrilación auricular. Como depresor sobre la contractilidad por bloqueo del calcio, está contraindicado en la insuficiencia cardíaca congestiva y insuficiencia cardíaca congestiva. Su cinética del fármaco, o sea, el movimiento, si se quiere, del fármaco, cinética significa movimiento, entonces eliminación renal y hepática. Cuidado con las hepatitis y las insuficiencias renales. Efectos adversos. Puede generar síntomas gastrointestinales, anorexia, sabor metálico, ictericia, colestasis. Dentro de los neurológicos, mareos, temblor, parestesia, visión borrosa. Dentro de los cardiovasculares, hipotensión, depresión de la contractilidad, bradicardia y bloqueo auriculoventricular. Hasta en 5 a 15% de los pacientes, uso, fibrilación auricular y arritmia ventricular. Ya, todas las diapositivas en esta solita. ¿Listo? ¿No? Eso es lo que tengo que estudiar y eso es lo que tengo que saber, lo que está en esa diapositiva. Aquí está. ¿No? Resumido. Ya. Entonces, bueno, son estos resúmenes porque obviamente ayudan mucho, digamos, en el estudio de los fármacos. Siempre es bueno tratar de resumir lo que tiene un libro. Yo eso aprendí, sobre todo en primer año, porque en esas épocas la anatomía se llevaba con los libros grandes de anatomía, de estudiar 4 libros que tienen alrededor de 1200 hojas cada uno, son más de cerca de 5000 hojas. Entonces es difícil y lo que hay que hacer es resumir, porque todo lo demás es bla 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 nada más, pero hay detalles que y esto es eso, es un resumen de todas las diapositivas. Es bueno siempre hacerse un resumen ese. Bueno, el segundo y último fármaco del grupo 1C, la flecainida. Bueno, pertenece al mismo grupo, al grupo 1C. Ahí tienen la estructura química, es un derivado benzamínico que presenta propiedades electrofisiológicas similares a las de la propafenona, aunque a diferencia de esta, carece de propiedades beta bloqueantes. O sea, la flecainida ya no tiene
esa actividad que hemos estudiado, sobre todo con el propranolol, ¿no? Que es el fármaco cabeza de serie de los beta bloqueantes. Eso ya no tiene, o sea, no habría mucho cuidado en pacientes asmáticos, ¿no? ¿Verdad? Y también diabéticos. Recuerden ustedes eso. Ya. Entonces, de nuevo tenemos eso mismo que hasta aquí, ¿no? La fase de despolarización, fase 0, ingreso del sodio. Fase 1, salida. Esto de aquí, vuelvo a repetir, imagínense que es el citoplasma de la célula, esto es el líquido extracelular, así, para que nos entendamos. Siempre va a comenzar en un estado de reposo de la célula que es menos 85 milivoltios. Cuando se desencadena la despolarización, genera esta onda y luego la meseta, que no solamente es el ingreso del calcio, también del sodio, pero lo más importante, lógicamente, es el ingreso del calcio, y eso se llama fase 2, que forma la meseta. La fase 3, al igual que esta salida del potasio que está generando esta muestra, esa salida del potasio genera esta repolarización, por eso dice fase 3 de repolarización. Y la fase 4, repolarización lenta o dependiente de quién, ¿no? De la sodio, potasio, ATPase, ya está. Es lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? Ya está. Entonces, y este espacio existente aquí, entonces el periodo refractario, intervalo entre dos potenciales propagados, que depende del tiempo que tarde en repolarizarse la célula, ¿no? Eso se llama periodo refractario, es un tiempo, porque aquí, lógicamente, ¿no? Tiene que estar inmerso el tiempo. Si esto se alarga, entonces eso ya corresponde a la clase 1A. Pero ese ejemplo fisiológico, podríamos decir, porque no tiene nada de patológico eso, entonces es importante tenerlo siempre en la cabeza. Bueno, se emplea por vía oral, alcanzando un efecto máximo al cabo de 90 minutos. Se une a las proteínas plasmáticas, muy baja su unión de las proteínas con relación a la dopafenol. Me estoy refiriendo obviamente a la decainida en este caso, y se biotransforma en el 75% en el hígado, formándose metabolitos conjugados que son inactivos, y entonces se van a eliminar junto con el fármaco no biotransformado por vía renal. Ambos fármacos, si comparamos, entonces se metabolizan igual en el hígado y también se eliminan por vía renal. Eso tienen en común, podríamos decir. Aquí tenemos una presentación de la decainida del laboratorio Esteban de 100 miligramos. La eliminación renal disminuye al alcalinizar la orina, ¿no? Entonces, no es conveniente la aplicación en un suero de bicarbonato de sodio porque van a alcalinizar el medio y obviamente como consecuencia de eso la orina, y entonces va a disminuir la eliminación renal y se va a mantener el fármaco con más tiempo. Su semivida es de unas 13 horas, aumenta hasta 14 a 26 horas en pacientes con insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares por insuficiencia renal, que serían los pacientes que podrían en alguna medida recibir también este medicamento, porque justamente es un fármaco que se va a utilizar para el tratamiento de las arritmias, y ahí menciono. Otra vez para recordar esa clasificación de Baumann y Williams, ¿no? Entonces, como manera general de recordar, todos los que pertenecen al grupo 1, ya sea A, B o C, bloquean los canales de sodio. De la fase 0, la fase 0 significa el ingreso del sodio, ¿no? Prolongan la repolarización y disminuyen la velocidad de conducción. Bueno, eso corresponde sobre todo a la fase, al grupo 1A. Bueno, los de la B
y los de la C que estamos viendo aquí. Entonces tenemos los fármacos para recordar. Aquí no hay 3, hay 2 solamente, como es un cuadro, entonces por eso es que ponen a veces menos fármacos, como yo también suelo hacer. Quinidina, procainamida, lidocaína, mesentina, fenitoína, que es un antiepiléptico. Aquí solamente está la propafenona. No, ya el grupo 2, los bloqueantes beta. Entonces, bloqueadores beta adrenérgicos, propranolol, metoprolol, atenolol, etcétera, etcétera. Los de 3 vamos a ver sobre todo la amiodarona, y aquí hay un beta bloqueante que es el sotalol, que pueden observar ahí. Y los de los canales de calcio, entonces tenemos el verapamilo y el diacén, que son antagonistas, no las 1,4-hidropiridina como el nifedipino, no, porque ese tiene una mayor acción antihipertensiva, pero no tiene una acción cardíaca. Eso es la clasificación de Baumann y Williams, en resumen también. Está pasando muy bien. Ya. Entonces, las reacciones adversas durante el tratamiento aparecen reacciones digestivas, neurológicas, cardiovasculares similares a las producidas por la propafenona. La flecainida además produce ictericia colestásica y visión borrosa, que habrá que tener presente con el control que se debe de hacer de la función hepática para evitar esta aparición, y controles obviamente oftalmológicos. Eso nos está diciendo la diapositiva para que tengamos, digamos, mucho cuidado en ese tipo de pacientes. Bueno, la flecainida también está contraindicada en pacientes con hipotensión, shock cardiogénico, enfermedad del seno, bradicardia, insuficiencia cardíaca, bloqueos auriculoventriculares y intraventriculares, lo mismo que hemos visto con la propafenona, a menos que se haya implantado un marcapaso para mantener la frecuencia ventricular, porque al final de cuentas tienen una actividad farmacológica bastante similar a ambos productos. Ya las interacciones farmacológicas, la asociación de flecainida con beta-bloqueantes, disopiramida, verapamilo, diacén, aumenta la incidencia de bradicardia, bloqueo auriculoventricular y insuficiencia cardíaca. Y su asociación con antiarrítmicos del grupo 1A aumenta la incidencia de arritmias cardíacas, y con la digoxina la incidencia de bradicardia y bloqueo auriculoventricular. Entonces, es un tanto cuidadoso el uso de este medicamento, sobre todo en pacientes que tienen arritmia. Siempre pensar que las asociaciones de estos fármacos no son del todo productivas para resolver los problemas. Es mejor utilizar un solo fármaco y no 2. El hecho de la asimetría, ya les dije, es un fármaco antihistamínico 2 que se usa para el tratamiento de la úlcera, aumenta los niveles plasmáticos de la flecainida, y está al mismo tiempo los de la digoxina y el propranolol, a la vez que potencia el efecto inotrópico negativo, o sea, el propranolol, que sí tiene el efecto inotrópico. La amiodarona, que pertenece al grupo 3, aumenta los niveles plasmáticos de flecainida, debiendo reducirse la dosis de esta a la mitad si ambos fármacos se asocian. Vuelvo a repetir, este es un fármaco antiarrítmico que pertenece al grupo 3. Ahorita estamos en el grupo 1. El grupo 2 no vamos a ver, pero el grupo 3 sí. El grupo 2 no vamos a ver porque son los beta bloqueantes. Otra vez volver a repetir lo mismo no tiene sentido. Ya, aplicaciones terapéuticas entonces de los fármacos, propafenona, flecainida, son eficaces para la profilaxis y tratamiento de la taquicardia supraventricular. Dentro de estas, las supraventriculares paroxísticas, fibrilación auricular, taquicardia por entrada intranodal, y por deprimir la conducción
anterógrada o retrógrada a través del lóbulo auriculoventricular y las vías accesorias. También es útil en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Que sería esta sigla de aquí, Wolff-Parkinson-White. Y eso es una taquicardia de reentrada también. Ya aquí tenemos algunas ondas del electrocardiograma que no son tan bonitas que digamos vamos pasando por eso. Ya también son efectivos en taquicardia ventricular. Sin embargo, en los estudios que se han realizado a nivel de arritmias por cardiólogos, ¿no? Que es el estudio CAST, demostró que la flecainida aumenta la mortalidad de pacientes con infarto de miocardio previo y arritmias ventriculares asintomáticas. Entonces, de nuevo, siempre meterse a la cabeza que estos del grupo 1 son de actividad dudosa para utilizarlos como fármaco de primera elección en los problemas arrítmicos. Es mucho mejor utilizar sí los del grupo 1, pero mejor si es del A o del B. Bueno, esto es un mapa conceptual, la verdad, de lo que puede ocurrir como un algoritmo en el tratamiento de la taquicardia de QRS angosto, ¿no? Ya. A su vez, el estudio CAS, también, que es otro estudio de cardiología, demostró que la propafenona aumenta la mortalidad total y la reaparición de paros cardíacos en pacientes con historia previa a fibrilación ventricular y un paro cardíaco. Vuelve a reforzar estas diapositivas, la verdad, el uso dudoso de estos medicamentos que pertenecen al grupo 1C. Por ello, se recomienda reservar su uso para aquellas taquicardias ventriculares sostenidas de alto riesgo que aparecen en pacientes sin cardiopatía estructural asociada. Entonces, no son los mejores para elegirlos, les vuelvo a repetir, como fármacos de primera elección en las diferentes patologías. Muy bien, con eso hemos terminado también este grupo y como ya tenemos un poquito de gente, voy a decirles lo siguiente. No voy a dar los temas que van a entrar al segundo parcial todavía, pero quiero consensuar con ustedes. Recuerden que este fin de semana tenemos elecciones y lógicamente no, la universidad se va a cerrar desde el sábado o viernes, tal vez no lo sé, porque es asiento electoral, pero quiero proponer el examen nuestro el día 30 de agosto, que es sábado. ¿Qué dicen ustedes? Pueden observar eso también en sus celulares. No estoy diciendo los temas, pero por lo menos quiero consensuar con ustedes si está disponible. Obviamente que va a ser igual que el anterior, ¿no, verdad? Lo vamos a dar, porque hay estos chicos que son evangélicos, digamos, a las 6 de la tarde, el día sábado 30 de agosto, es el último sábado de agosto, el domingo es 31. ¿Qué opinan ustedes? No les estoy diciendo los temas, solamente primero quiero saber si están de acuerdo con el examen del segundo parcial para el 30 de agosto. ¿Está bien? Sí. Bueno, muy bien. No metan otra materia, porque después, ay, que tenemos tal cosa. No, yo ya les estoy diciendo con anticipación, no sé si tendrán otra materia, pero quiero que tomar el examen el día 30 de agosto. Ya, eso. Entonces, con eso hemos terminado este grupo 1 y nos vamos a ir a la amiodarona, antiarrítmicos del grupo 3. Un poco vamos a avanzar, pero todavía es temprano, son las 8 de la mañana. Ya, como les decía, este grupo dice la literatura que bloquea los canales de potasio, eso es lo que dice. Pero en realidad bloquea todo.
¿no? Como ustedes han podido ver también en propafenona, la propafenona bloquea todo, hace todo lo que hacen todos los demás antiarrítmicos. La capa debería de pertenecer a este grupo 3. El más importante, vuelvo a repetir, y el que más usan los cardiólogos es la miodarona. Pero también existen otros fármacos que pertenecen a ese grupo, como pueden ver el bretillo, que no lo hemos visto, pero el sotalol sí, porque ese es un beta bloqueante, o sea, pertenece a la familia del propranolol, que es un fármaco beta bloqueante. Y recuerden que el grupo 2 pertenecen a los beta bloqueantes, pero este sotalol escapa a ese grupo y se mete en este grupo 3. Entonces aquí tenemos en esta gráfica, ¿no es verdad? Otra vez el potencial de acción ese que tenemos dibujado ahí en la pizarra, y nos está mostrando ya sea de la musculatura auricular o ventricular, porque ahí dice menos 85 milivoltios, pero también estos potenciales de acción, este mismo dibujo que pueden ver ahí, se puede dar en los nódulos, tanto auriculoventricular, nódulo sinusal o haz de clic con la red de Purkinje, puede verse esto, pero tendría que decir menos 55 milivoltios, aquí dice menos 85, por eso es que uno sabe que se está hablando de la musculatura. La fase 0, ingreso del sodio. La fase 1, fíjense allá en la puntita, salida del potasio. Está, de nuevo, vuelvo a repetir, todo lo que está aquí es líquido extracelular, todo eso. Y todo lo que está aquí es líquido intracelular. Todo el potasio, salida del potasio, fase 1. Esto es la meseta. ¿Quién es el rey de esto? Es el calcio, pero no deja de haber ingreso del sodio. Meseta, que es la fase 2, interesa sobre todo al calcio. Y nos está hablando de que estos canales de calcio son tipo L, que hay ya porque antes del calcio, antagonistas del calcio, ya hemos visto que hay varios tipos de canales de calcio. Y luego la fase 3, que es la salida del potasio. Miren, aquí está el potasio y está saliéndose al líquido intracelular. Y la fase 4 es la bomba de sodio-potasio. La misma figura de aquí. Esto es desde el punto de vista fisiológico. Lógicamente no se está hablando de ninguna patología ahí. Ya, ahora vamos a comenzar con el bretilio. Entonces, fue aprobado en 1978 para el tratamiento de la emergencia de la fibrilación ventricular resistente a los fármacos o a la taquicardia ventricular superior. Fue el primer agente introducido como antihipertensor, vean ustedes, interfiriendo en la liberación neuronal de las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? La adrenalina, noradrenalina, que producen en su acción alfa-adrenérgica vasoconstricción, y al producir vasoconstricción elevan la presión arterial, pero también tiene propiedades antiarrítmicas directas. Entonces, fue introducido como un fármaco antihipertensivo. Sin embargo, ¿no?, en el transcurso del uso se observó que tenía, digamos, propiedades arrítmicas. Ya, aquí tenemos de nuevo, ¿no?, lo que hemos visto hace un momento: sodio, el ingreso del sodio, la salida del potasio, el ingreso del calcio, la salida del potasio y obviamente la bomba sodio-potasio TPase, que corresponde a la fase 4 de espolarización, ¿no? Lenta, ¿no?, de estar pendiente entonces de la fase 4. Entonces, eso, nuevamente, para recordar desde el punto de vista fisiológico ese potencial de acción. Ya, farmacocinética, entonces el bretilio está disponible en los Estados Unidos solo para uso intravenoso. En adultos se administra un bolo de tosilato de bretilio
a razón de 5 miligramos por kilogramo peso durante 10 minutos. Esta dosis puede repetirse después de 30. El tratamiento de sostén consiste en un bolo, vuelvo a repetir que un bolo es una inyección intravenosa lenta, eso es. Similar cada 4 a 6 horas o infusión constante. Entonces, infusión significa que yo pongo en un suero el medicamento y lo pongo a goteo. Entonces, yo tengo una administración constante durante 24, 48 horas, depende de lo que sea. 2 miligramos por minuto, que también puede ser horas solamente, ¿no? Depende del fármaco que se trate. Eso es la infusión. Los usos terapéuticos, entonces, se utilizan en casos de urgencia, a menudo durante los intentos de reanimación tras una fibrilación ventricular, la que ha fallado la lidocaína. Recuerden que yo les dije muchas veces que uno de los mejores fármacos para recuperar un corazón que ha sufrido un paro cardíaco es la lidocaína. Y obviamente también se usa la cardioversión, que es con electricidad, recuerden que hacen, ¿no? Entonces, aquí está hablando de intentos de reanimación tras una fibrilación ventricular, generó el paro cardíaco. Entonces, ahí se puede ya usar la cardioversión si se ha vuelto a reanimar el corazón y presenta arritmias, entonces la lidocaína. Pero si no funciona, dice ahí, no se podría utilizar también. Solo en raras ocasiones el vertigo suprimidas. Contracciones ventriculares prematuras, es así que en la taquicardia ventricular responde después de las 6 horas o más. Entonces, nuevamente en esa diapositiva se refuerza de que la lidocaína es un buen medicamento para después del paro cardíaco, no saca del paro cardíaco, que quede claro. La adrenalina es la que se saca de ese problema. Ya las reacciones adversas, entonces hipotensión es el primer efecto indeseable del vertigo cuando se emplea por vía intravenosa para el tratamiento de la arritmia cardíaca. La hipotensión ortostática usualmente es significativa y la hipotensión supina es común. Entonces, recuerden que esta hipotensión ortostática siempre debe ser conocida por el paciente y por el personal de enfermería. Si usted está usando este medicamento, que debe decir a la enfermera que el paciente no se incorpore de manera brusca, porque se va a caer la presión arterial. Y si se le dice al paciente, usted no se incorpore de manera brusca, porque se va a caer, se va a desmayar. Entonces, eso recomendar siempre cuando un fármaco provoca hipotensión ortostática. Bueno, las reacciones adversas, la alimentación intravenosa rápida puede causar náuseas, vómitos. Los antidepresivos tricíclicos, no es verdad que se usan obviamente en patología psiquiátrica, las depresiones patológicas impiden la captación del retillo por las terminaciones nerviosas adrenérgicas, porque dentro de esos antidepresivos tricíclicos están los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, o sea, por separado, pero hay algunos que vienen de manera conjugada. Y si está usando un antidepresivo tricíclico que evita la recaptación de la adrenalina, entonces no está indicado en ese caso, porque va a generar reacciones adversas. Me estoy refiriendo a estos antidepresivos tricíclicos, que vamos a ver eso también en pediatría. Ahora nos vamos a meter a la amiodarona, que es el fármaco central de todo esto. El vertigo, digamos, lo puedo ahí porque yo no hay que ponerlo. Ahora la amiodarona, provoca todo, miren ustedes, es un derivado iodado. Primero, ya, si es un derivado iodado, ¿qué deben de hacer? Si van a utilizar esto, un estudio de tiroides obligatoriamente, ¿no es? Porque el yodo tiene que ver con ¿quién? Con la glándula tiroidea. Ya listo. Entonces, no vayan a creer, a ver, yo no soy hipotiroideo, yo nunca fui,
Pero cuando uno va llegando a la vejez, todo el sistema hormonal funciona menos. Y aunque ustedes no lo creen, cuando uno llega a ser viejo, está todo, no hay que pedir todo, no porque no tenga, uno debe decir no, todo se envejece. Si quieren darle plata a los ciudadanos, gente que está bien, tiene la cara, algo bonito, pero por dentro está bien viejo igual. Entonces, como hacer un chacarino a un auto antiguo, y queda bonito, pues, ¿sabes? Pero de que es viejo, no le demos una vuelta a la cosa. Con el chaperío no arreglamos nada, entonces se puede estar para miércoles lo es, digamos. Entonces es un derivado iodado. Si es un derivado iodado, el estudio de función tiroidea, obligatoria, apretar. ¿No? Benzofuránico que presenta un mecanismo de acción múltiple. Fíjense, aquí ya recién dice la verdad. No es que se pertenezca al grupo 3 porque sí, digan, sino que tiene una acción múltiple. Porque el grupo 3 dice que solo bloquea los canales de potasio, eso dice. Pero aquí no dice eso, su acción es múltiple, es decir, que presenta propiedades del grupo 1, 2, 3 y 4, de todo. Ahí está clarito, no afecta todo. Los potasios, no potasio, entonces todo. Lo mismo que hacía la propafenona, fue aprobada en 1986 para el tratamiento de la fibrilación ventricular recurrente o la taquicardia ventricular sostenida, que es resistente a otros agentes. Entonces, se ha utilizado ampliamente como antiarrítmico y antianginoso en Europa y Sudamérica. En los Estados Unidos solo está aprobado para usarse en arritmias graves. Entonces, ahí tienen. Recuerden que la angina es una patología centrada en los vasos coronarios, de eso se trata. Entonces, propiedades farmacológicas, sus efectos de la amiodarona varían según la vía de administración y duración del tratamiento. Tratamientos agudos y tras su administración por vía intravenosa va a prolongar el periodo refractario, lo mismo que hacían los del grupo 1A, ¿no? Deprime la velocidad de conducción a través del nódulo auriculoventricular y las vías accesorias. Efectos que explican una gran efectividad en el tratamiento de las taquicardias supraventriculares. Hasta ahí, por esa actividad probablemente relacionada con el ingreso del sodio, porque todos los fármacos que hemos visto que están relacionados con el ingreso del sodio hacen eso que acabamos de ver. El tratamiento crónico disminuye la frecuencia sinusal y prolonga la duración del potencial de acción y del periodo refractario de todos los tejidos cardíacos. Prolongación que aparece a cualquier frecuencia de estimulación. Entonces, el resultado es que la amiodarona va a uniformizar la duración de los potenciales de acción y de los periodos refractarios ventriculares y dificulta la aparición de arritmias por reentrada. Entonces, también esto que estamos observando aquí en esta diapositiva es bastante similar a lo que producen los fármacos que hemos visto en el grupo 1. ¿No? Dentro de eso, obviamente, está el 1A, el 1B, el 1C, que ya hemos hablado hace unos momentos. Bueno, entonces, aquí tenemos lo que hace la amiodarona. La amiodarona, ustedes ven, que está con ese color verde de retoño, como se llamará, ¿no? Este es el ingreso del sodio, aquí está menos 85, menos 90 milivoltios, entonces estamos hablando de la musculatura cardíaca. Cuando hablamos menos 40, ¿de quién estamos hablando? Del nódulo, de los nódulos, sino auricular, auriculoventricular, porque necesita menos electricidad para despolarizarse que, ¿no es verdad? Ahora, aquí tenemos la fase 1, la salida del potasio, la fase 2, el ingreso del calcio. Pueden ver aquí está el calcio ingresando.
¿no? Entonces, luego tenemos la diferencia entre esa, digamos, esa actividad repolarizante y vemos que hay una diferencia entre lo que es el rojo y el verde. Con el miodarona se va a dar este periodo refractario. Aquí tenemos la estructura de la miodarona y la relación con la tetraiodotirosina, ¿no? Por eso es que esta estructura, que es bastante similar, por la presencia aquí, si ustedes pueden ver, ahí está la presencia del yodo aquí, ¿no ven? En cambio, aquí tenemos más yodos, pueden observar ustedes, porque obviamente es la tetraiodotirosina. Que hay que hacer un estudio de la hormona tiroidea sobre todo. Podríamos quedar aquí, no vamos a quedar aquí, porque es más fácil recordarse por la imagen, digamos, para continuar la próxima clase, que sería el lunes después de la elección. Bueno, creo que no habría mucho problema con la fecha, 30. Entonces, yo creo que hasta el fin de semana puedo hacer llegar por el grupo los temas que van a ingresar para el día 30 para que vayan estudiando también. De todas maneras, a la gente de la noche del grupo B también voy a darles la fecha, simplemente el día de eso.